Ok, están todos presentes, ¿no? Para iniciar. Sí, ya podemos seguir iniciando ya. Ya. Ok, lo primero es presentarme. Me llamo Marcelo Surco. Actualmente soy ingeniero de software dentro de una startup peruana llamada Simplicar. Y bueno, esta ocasión vengo a ofrecerles el curso de lo que vendría a ser el desarrollo web con Python y con Flask. Así que lo primero es que voy a hablarles un poco de lo que vendría a ser el camino que está por venir y las cosas que van a ir experimentando según avancen tanto con este curso como con su propio aprendizaje, ¿no? Al momento de convertirse en programadores. Lo principal es que necesitan aprender bien la base, tanto de los lenguajes que ustedes deseen como de los frameworks como tal. Es muy importante que comiencen a pensar de forma algorítmica, como bien lo mencionan muchos profesores que he conocido, que tienen que empezar a pensar de esa forma para que ustedes al convertirse en un desarrollador backend, la lógica es fundamental y totalmente primordial al momento de lo que ustedes vayan a trabajar, ya que fuera de lo que se puede mostrar dentro de un aplicativo web como es todo lo visual, la parte del backend, o lo conocido como la parte del servidor, es completamente lógica y es por eso que esa parte requiere mucha práctica y que con el tiempo se van a ir adaptando a ella, ¿no? Además del pensamiento algorítmico que de todas formas tienen que adquirir. El volverse programador principalmente va a enfrentar muchos retos, ya que la lógica no es algo que se suele manejar dentro de la enseñanza, tanto en los colegios, y es algo que a muchas personas les suele costar en un inicio de aprender. Pero van a ver que dentro del mismo desarrollo del curso, yo los voy a ayudar para que ustedes puedan aprender de forma más óptima y tengan un camino en el que guiarse, ¿no? Entonces, eso sería lo principal para que me conozcan un poco. Realmente tengo 22 años. Y bueno, como les mencioné, trabajo dentro de una startup, ¿no? Principalmente he sido desarrollador freelancer, por lo que no he tenido un acercamiento como tal a lo que son corporaciones grandes. He trabajado principalmente en el ámbito de las startups y ha sido mi camino como desarrollador ha sido lleno de retos y bueno, de la forma que inicié es de la misma forma que ustedes están empezando aprendiendo Python con Flask. Así que espero que todo lo que les pueda otorgar sea completamente de su ayuda. Así que sin más, vamos a comenzar con la introducción a Python para que ustedes sientan las bases del lenguaje y puedan entender de la mejor forma posible tanto los códigos que voy a presentarles y tengan un acercamiento mucho más sencillo a lo que vendría a ser Flask como tal. Muchos de acá deben ya conocer todo lo que es Python como tal, ya que actualmente está con todo ese tema de lo que es la inteligencia artificial y lo que vendría a ser la ciencia de datos, que es una carrera relativamente nueva y que está agarrando bastante fuerza en estos últimos años, ya que todo se ha vuelto lo que es conocido como Big Data, que son cantidades inmensas de información que se obtienen en segundos incluso, y que se ha vuelto de suma importancia que se analicen correctamente para que tanto las empresas como emprendimientos que surgen tomen decisiones correctas. Y todo este mundo, también incluido lo que es inteligencia artificial, como ya lo deben conocer, todo el tema de ChatGPT, BART y todos los demás asistentes de inteligencia artificial que están saliendo, todo esto está trabajado desde una base con Python, ya que Python es el lenguaje predeterminado que ofrece una gran cantidad de librerías y de frameworks que facilitan el trabajo de los desarrolladores en ciertas áreas. Python principalmente sirve tanto para lo que es desarrollo web, inteligencia artificial con el tema de machine learning y todo lo que sería el manejo de datos con librerías como Pandas y entre otros. Por lo que al momento de aprender este lenguaje van a tener un amplio campo de conocimiento. Pero de la misma forma entiendo que no van a tener mucho acercamiento a lo que es la programación, por lo que primero quiero empezar a hablarles un poco de lo que vendría a ser lo que es Python, que es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general.
Dentro del ámbito de la programación existen dos tipos de lenguaje. Uno son los lenguajes de alto nivel, que en este caso Python sería uno de ellos, que son relativamente sencillos de aprender ya que su sintaxis no suele ser muy complicada, además de que el nivel de abstracción que necesitan no es tan complejo como otros, y suelen ser con una curva de aprendizaje no tan alta. Es por eso que se suele utilizar bastante y son de los más solicitados porque normalmente no demorarían mucho en aprender el lenguaje como tal. El único detalle con este tipo de lenguajes es que suelen ser bastante pesados en el sentido de rendimiento. Al ser interpretados es que no van a tener un acceso directo a lo que vendría a ser el hardware de nuestra computadora, ya que, como ustedes recuerdan, todos los lenguajes al final suelen resultar en programas, los cuales nosotros podemos ejecutarlos, como suelen ser juegos, aplicaciones de escritorio, lo que vendría a ser el navegador mismo. Entonces, al no tener un acceso directo a lo que es el hardware, se vuelven lo que es lento, se podría decir, y no suelen tener un rendimiento tan alto como suelen ser los de bajo nivel. Pero como son de propósito general, suelen ser muy utilizados y el tema de rendimiento no es tan priorizado en este lado. Sus características principales son la legibilidad, versatilidad y comunidad activa. Con legibilidad van a ver que la sintaxis de Python es bastante simple y bastante entendible. No requiere de una alta complejidad al momento de aprender. Van a necesitar unas cuantas reglas simplemente antes de empezar a programar. Además que con versatilidad, como ya les mencioné, tiene un gran campo de uso en diversas áreas, así que no es únicamente que se aprenden el lenguaje, van a crear lo que son aplicativos web, sino que van a poder trabajar en otras áreas, como yo les había mencionado. Y además que la comunidad activa sigue sacando lo que son nuevas librerías, lo que son nuevos frameworks, lo cual permite que este lenguaje siga siendo utilizado y muy solicitado. Ahora vamos a trabajar un poco lo que vendría a ser un código de ejemplo, el famoso Hola Mundo, dentro de Python. En este caso ahorita voy a programarlo para que ustedes puedan ver y tengan ya lo que es un primer ejemplo, que es el lenguaje como tal. En este caso vamos a trabajar dentro de Visual Studio. Si no lo tienen instalado, se los recomiendo que lo instalen de una vez. Es simplemente que busquen dentro de la web Visual Studio Code y que les salga la opción de Windows para que lo puedan instalar. Este es un editor de código. Hay otras personas que trabajan de lo que es la opción de lo que vendría a ser PyCharm. Lo que vendría... la diferencia únicamente radica es que Visual Studio es un editor de código como tal y lo que vendría a ser lo que es PyCharm y otras herramientas suelen ser lo que vendría a ser entornos de trabajo completos, dirigidos completamente a ciertos lenguajes y a ciertas partes especializadas. La única ventaja de Visual Studio es el manejo de las extensiones y que es un programa bastante ligero al momento de instalar. No necesita casi nada de requisitos, así que pueden utilizarlo en cualquier computadora. Así que justamente por eso se los recomiendo para que lo puedan utilizar. Lo primero que vamos a ver es la extensión de lo que son los archivos. Todo archivo correspondiente a Python va a empezar con lo que es el .py, que como bien conocen dentro de Windows, al momento de que ustedes descargan algo, siempre tiene una extensión .png, .pdf. Entonces, para diferenciar lo que son archivos de Python o que vendría a ser archivos de código como tal, tenemos la opción del .py. Entonces, ahora que he hablado de lo que es la extensión del archivo, vamos a trabajar un poco con las extensiones que vamos a utilizar para que se les facilite el trabajo al momento de programar con Python. Otra cosa que sí o sí necesitan es instalar Python como tal. Tienen la opción de ir directamente a la web a buscar lo que es Python. Simplemente acceden al navegador, buscan Python, Windows. Y acá les da que son las versiones que ustedes pueden descargar. Aquí lo que necesitan pueden utilizar la última versión que se ha lanzado o cualquiera.
yo les recomiendo que siempre descarguen la que les recomiendo, porque las versiones nuevas a veces tienen bugs y las versiones antiguas mayormente se dejan de mantener y no todas las librerías realizan este cambio. Otra opción que tienen es con la Microsoft Store, como es salido, que directamente pueden ingresar a ella y buscar también la opción de Python, que si buscan les va a salir. Acá tienen todas las versiones de la misma forma y pueden instalarlo directamente sin estar descargando lo que vendría a ser los instaladores, ¿no? Entonces, esto sí necesito que lo hagan para que de una vez ustedes también puedan probar el código. Así que en lo que hacen eso, voy a explicar un poco las extensiones que vamos a manejar dentro de Visual Studio. En Visual Studio, para las extensiones van a ir a estos bloquecitos, que acá van a salir todos los instalados. En este caso son cosas que yo manejo, los que salen instalados. Esto no necesitan. Lo único que van a necesitar pueden tener el Black Formatter, que va a servir para, como dice su nombre, formatear el código. Que si les interesa que al momento de escribirlo no se preocupen tanto por el orden del mismo, ya que esta extensión lo va a hacer por ustedes. Además de que si buscan la opción de Python, directamente van a tener lo que vendría a ser la extensión misma del lenguaje para que les ayude con el tema de las funciones, las librerías a importar e instalar. Incluso les marca lo que vendría a ser los errores del código que ustedes puedan tener. Ya que como acá indica, tiene pipelines que principalmente es para mantener lo que vendría a ser el funcionamiento del código, o sea que no boten los errores únicamente cuando ejecutan, sino que puedan verlos desde que escriben el código. Entonces, esas dos extensiones sí o sí necesitan tenerlas. Debo de tener instalado Visual Studio para que puedan trabajar con comodidad. Entonces, probablemente se preguntarán por qué a mí me sale lo que es el Copilot de GitHub. Esta es una herramienta de inteligencia artificial que también es importante que aprendan a utilizar todo lo que vendría a ser los asistentes, porque como van las cosas, el usar inteligencia artificial ya pasó como una herramienta extra de los desarrolladores. No es, ya no se considera un tabú de que un programador utilice inteligencia artificial para corregir ciertos códigos o realizar algunas consultas, ya que no siempre recordamos absolutamente todo. Hay veces que tenemos ciertos conceptos y la inteligencia artificial nos ayuda a recordarlos, pero por ahora no les recomiendo que les instalen. De todas formas, solicito un pago mensual, así que en lo que aprenden, preferiblemente no lo usen, para que puedan primero entender la sintaxis y ya luego que tengan fluidez con el lenguaje ya pueden utilizarlo para que les facilite ciertas tareas. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es el famoso mundo. Al momento de instalar la extensión de Python, cuando ustedes creen un archivo de este tipo, pueden guardarlo en cualquier lado, eso es independiente. El ambiente de trabajo se va a adaptar a la carpeta que lo guarden. Y les va a salir lo que es este botón de play, que acá, como indica, es para ejecutar el archivo de Python. Entonces, una vez que ustedes realicen todo el código, pueden hacerle clic a ese botón o directamente ejecutarlo desde la misma consola. Vamos a trabajar con las dos opciones, pero si ustedes quieren adentrarse un poco más con lo que es el lenguaje como tal, de preferencia, pueden trabajarlo con la consola misma. Entonces, dentro de las diapositivas vimos que decía el famoso print hola mundo, ¿no? Es la primera función que vamos a aprender. Esto es algo que ustedes lo van a utilizar mucho, ya que con esto pueden mostrar en la consola cualquier información que deseen. Ya después vamos a trabajar con lo que son variables, objetos. Entonces es necesario que entiendan
la existencia de esta función para que puedan utilizarlo en todo caso de que puedan mostrar la información que deseen, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es guardar el archivo y podemos ejecutarlo directamente con el play, como les mencioné. Y acá ven que ya nos bota lo que es la misma cadena que hemos ingresado, pero dentro de la consola. Otra forma de hacerlo y sin necesidad de utilizar un editor de código es que ustedes ingresen al shell o a la consola propia de Python. Una vez que hayan instalado Python, tanto de la Microsoft Store como del mismo navegador web, es que ustedes si buscan Python dentro de su buscador, acá les va a aparecer. Entonces ingresan, esta es la propia consola de Python. Acá de la misma forma pueden ingresar todo el código, solo que es un poco más manual, es un poco... No van a tener la facilidad del editar código que les autocomplete las comillas, los paréntesis. Acá todo tienen que ingresarlo manualmente, pero es básicamente el lenguaje directo. Entonces, de la misma forma, puedo hacer el hola mundo. Con la diferencia que acá sí tengo que cerrar lo que son las comillas y funciona exactamente igual que lo que es el código. Aquí ustedes pueden ciertas cosas sin necesidad de estar creando archivos de Python. O sea, por ejemplo, tienen una duda pequeña, simplemente abren una consola de Python y ejecutan el código. De la misma forma dentro de Visual, si ven acá, esta es la sección de terminal, es que ustedes pueden realizar exactamente lo mismo. Como ven, esta es una terminal como tal. Acá yo ya tenía una abierta. Entonces vamos a probar en la que no ejecutó el código. Y si ingreso lo que es Python, van a ver que me ingresa exactamente a la misma consola. Voy a agrandar esto un poco para que lo vean mejor. Entonces, con esto es que de la misma forma que ustedes han ejecutado el código dentro del archivo como tal, también pueden acceder a la consola dentro de Visual Studio y también tienen la opción de ingresar a Python manualmente desde su buscador de archivos de Windows. Entonces pueden realizar exactamente lo mismo. Ahora solo voy a imprimir hola. Y funciona exactamente igual. Si quieren salir, simplemente dan control Z y con eso salen de la consola. Entonces, una vez entendido esto, dentro de nuestro código ejemplo, hemos trabajado lo que es el hola mundo. La función print va a recibir absolutamente todo, con ciertas limitaciones dependiendo si podamos acceder a lo que es lo asignado en la memoria o no. Pero como regla general es que vamos a poder mostrar absolutamente todo dentro de nuestra consola. Entonces, con esto ya tenemos nuestra primera función aprendida, que es la función print, que como que indica es la función para imprimir dentro de la consola. Y lo que va dentro de los paréntesis es toda la información. Otra cosa que podemos realizar dentro de la función print es que podemos anidar bastantes cosas. Acá, por ejemplo, si ingreso ya, con este ejemplo es que estoy ingresando distintos tipos de datos. La función print admite absolutamente la cantidad de datos que nosotros querramos, pero no tiene una limitación como tal. Lo único que sí es que las comillas sirven para separar con un espacio la información que estamos ingresando. Ya luego les voy a mostrar otras formas de imprimir de una forma con un formato específico sin necesidad de utilizar las comas para que puedan mostrar información de distintas maneras. O sea, puede ser con un formato específico, intercambiando lo que vendría a ser el espacio
con un guión, un estilo volvemos a ejecutar lo que vendría a ser la función de print. Ven que ingresa completamente todos los datos que he añadido. Entonces, con esto entendido y con la primera función aprendida, es que ahora vamos a pasar a lo que es la sección de variables. Para explicar lo que son las variables, podemos entenderlas como un espacio de memoria asignado a nuestros datos que nosotros estamos guardando. ¿A qué me refiero con esto? Es que los programas se van a ejecutar dentro de la memoria RAM y ahí es donde se va a almacenar absolutamente toda la información de nuestro programa. Todo lo referido a variables, funciones, que también luego lo vamos a ver, clases, objetos, todo lo que nosotros creemos dentro del código, lo vamos a ver reflejado dentro de la memoria RAM, que es donde se almacenan y se ejecutan los programas. Entonces, estas variables se crean con un nombre descriptivo y en el caso de Python no es necesario declarar el tipo de variable. Esa es una ventaja y a la vez algo malo de Python, ya que en otros lenguajes, como C++, sí o sí se necesita especificar el tipo de dato que estamos almacenando. Pero en el caso de Python no, únicamente necesitamos declarar el nombre de nuestra variable y la información que estamos almacenando dentro de ella. Entonces, dentro de nuestro código, para crear una variable, simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Esta primera variable que ella me recomienda es que, por ejemplo, podemos utilizar el mismo hola mundo como una primera variable. Simplemente necesitamos el nombre descriptivo, el operador igual para la asignación de memoria correspondiente y la información que queremos guardar. Algo que sí les voy recomendando de una vez y es algo bastante importante es que aprendan a describir correctamente las variables que crean. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces cuando son programadores trainee o juniors, o cuando recién están empezando, muchos cometen el error de crear variables sin un contexto como tal. ¿A qué me refiero con esto? Es que digamos que estamos trabajando no sé, con variables meteorológicas. Y simplemente yo creo una variable con x igual a 3.45, un número x, y la variable se llama x. Otro desarrollador que venga y utilice el código, al momento de acceder y leer lo que nosotros hemos hecho, no va a entender a qué hace referencia, por ejemplo, esta variable que hemos creado. Lo mismo sucede con las funciones. Todo nombre que nosotros creemos debe tener un contexto del por qué y el nombre debe describir lo que tiene esa variable como tal. Eso es algo muy importante y que es como regla general para absolutamente todos los lenguajes que aprendan, ya que es una buena práctica de programación que todas sus variables sean completamente descriptivas. Ahora voy a pasar a explicarles los tipos de datos, que acá indican los tipos de datos básicos que vendrían a ser los números, las cadenas y los arreglos. Primero tenemos lo que son los números. Voy a crear una variable de edad, una variable de nombre, y ahorita voy a pasar a explicar los arreglos. También tenemos otro tipo de datos básicos. Acá son las cadenas. Pero con estos tres tipos de datos, es que para declarar enteros únicamente necesitamos
lo que vendría a ser el número como tal, sino un punto decimal. Dentro de Python, para especificar un número decimal, o en este caso son conocidos como flotantes, necesitamos asignar el punto. Cuando es un entero, no se necesita añadir el punto. Dentro de las cadenas, como bien indica de inicio, está separado entre comillas. Y los booleanos, existe lo que es el valor de true o false, que también acá lo voy a ingresar. En el ámbito de este lenguaje, para escribir verdadero o falso, sí o sí va con mayúscula en un inicio. Muchas veces pasa el error que escriben true con minúscula y no les reconoce el booleano. Entonces esto es algo a recordar, que es algo específico del lenguaje, para que lo tengan en mente en el caso que quieran utilizar este tipo de variables. Entonces acá dice crea una variable con tu nombre, una variable con tu edad. El primer mensaje son estas variables. Entonces ahora vamos a imprimir un mensaje. Hola, me llamo y tengo esto el autocompletado. Y como recuerden, al momento de añadir las comas, es que nosotros estamos dando un espacio a la cadena. Es por eso que yo no estoy ingresando en ningún tipo de espacio. Entonces, si ejecuto el programa, voy a comentar esto de aquí. Guardamos y ejecutamos. Acá dentro de la terminal vemos que dice, hola, me llamo Marcelo y tengo 20 años. Entonces, con esto ya estamos haciendo un poco más dinámico lo que vendría a ser nuestros primeros programas, ya que simplemente si cambiamos la información aquí, no tenemos que modificar el print como tal, y únicamente variamos la información que queremos que vaya dentro de cada variable. Otra cosa que deben recordar es que es un tanto por lógica, pero a veces pasa el error, que suelen crear variables con el mismo nombre. No funciona de esa forma, ya que la declaración de la variable es una única vez. Lo único que van a hacer es que, en el caso de que ustedes hagan lo mismo, acá, es que están modificando. La forma en la que funciona Python es que al momento de ejecutarse siempre va de arriba hacia abajo. Entonces siempre va a empezar por la primera línea y luego va a ir a la última. Entonces, la primera declaración es la única creación de variable que existe. Por lo que los cambios posteriores únicamente va a ser reasignaciones o modificación de la información existente. Eso aplica para cualquier tipo de variable y ya luego vamos a ver unos tipos de datos más complejos que va a funcionar exactamente con la misma lógica. Entonces, por ejemplo, con esto, si ejecutamos, ven que se ha modificado y no existe ningún error, ya que únicamente estoy cambiando la información. Entonces, una vez que hayamos completado lo que vendría a ser nuestra primera manipulación de datos con Python, voy a definir un poco mejor lo que son los tipos de datos, en este caso los enteros o los famosos int, que son números enteros sin parte decimal, que pueden tomarlo como los números naturales, básicamente. Tenemos lo que son los flotantes, que en este caso son números con parte decimal, que su declaración funciona de la misma forma que cualquier... en este caso, como los enteros, con la única diferencia que estamos añadiendo el punto, y para el lado derecho va la parte decimal. De ahí tenemos lo que son las cadenas, que en un momento voy a pasar a explicar a qué se refiere este tema de los índices, ya que va a quedar un poco más claro al explicar los arreglos o listas, que como su definición le indica, son secuencias ordenadas de elementos. Ahora vamos a pasar a lo que son listas, que es un tipo de dato o una estructura de dato muy utilizado y que es primordial que la conozcan, ya que la van a utilizar para absolutamente todo. Las listas, como su definición indica, es una secuencia ordenada de elementos. Con ordenada no se refiere
a que van a estar de menor a mayor, o sea, con un orden específico, eso es independiente. Con ordenada hace referencia a que todos los elementos están en un único espacio y va a hacer referencia a la lista como tal. Nombre, coma. O sea, todo lo que contiene aquí son los elementos pertenecientes al arreglo y que nosotros vamos a poder hacer distintas operaciones con él. De la misma forma podemos ingresar distintos tipos de datos, no uno en específico. Entonces, también podemos crear listas con distintos tipos de datos. Como bien puede ser lo que son números enteros, lo que son cadenas, booleanos y decimales. Entonces, ¿qué operaciones podemos hacer con las listas? La principal es el acceso mediante índices. El acceso mediante índices, voy a utilizar de ejemplo lo que son las cadenas como tal, es que nosotros podemos ingresar a los elementos partiendo, como ya lo he indicado, de su índice, lo cual va a ser referente desde el número 0 hasta lo que vendría a ser el tamaño de la lista como tal, menos 1. Ya que si estamos partiendo como 0, el último elemento, como pueden ver acá hay 6 letras, por lo que el último elemento vendría a ser el número 5. De la misma forma podemos acceder de forma inversa, lo que vendría a ser los números negativos. Esto también suele venir a veces en algunas entrevistas técnicas que, por ejemplo, les dicen que accedan al último elemento de la lista sin utilizar los índices positivos. Y esto a veces no lo conoce mucha gente, pero de la misma forma pueden acceder al último elemento únicamente ingresando el índice. Acá ya mantiene lo que es el valor real, por lo que la única diferencia entre los índices y los índices inversos es que los inversos vendrían a estar en negativo y los valores son exactamente, cumplen con el tamaño del arreglo como tal. Entonces aquí voy a imprimir lo que son el elemento 5 y el elemento 3. Voy a comentar esto aquí. Guardamos. Si ejecutamos, podemos ver que podemos acceder a los elementos de distintas formas, o sea, no es de una forma secuencial y pueden realizarlo de manera independiente dependiendo de qué necesiten acceder. De la misma forma funciona para la otra lista que tenemos aquí, que se ejecuta simplemente lo que correspondería al índice 1. Cuando se está iniciando, siempre pasa la confusión que al momento de utilizar índices suele haber el error de que muchas veces las personas piensan que este es el índice 1 y a veces quieren acceder a índices fuera de límite. Entonces acá voy a generar un error adrede. En este caso vemos que la lista tiene 4 elementos. Entonces, un error típico es acceder a un índice fuera de que es el índice, el rango máximo de la lista como tal. Entonces, si ejecuto, acá ya va a ver que va a lanzar un error. Que cuando se indica que es un error de índice, que el índice que nosotros estamos accediendo está fuera del rango de la lista. Otras funcionalidades que tenemos es que podemos ver el tamaño de la lista. Acá podemos hacer con la función len, que es otra función que les va a indicar lo que es el tamaño del contenedor o del tipo de dato que ustedes están indicando. Entonces, por ejemplo, acá ingreso lo que es la lista. Hasta acá. Esto no lo he comentado. Ya.
Entonces nos va a indicar que tiene 9 elementos. Con la numeración de 1 al 9 podemos concluir esto de forma rápida. Y de la misma forma podemos hacer exactamente lo mismo con la otra lista que únicamente contiene 4 elementos. De la misma forma, con cada una de estas listas podemos añadir nuevos elementos. Entonces vamos a añadir el número 10 a la lista de acá y vamos a imprimir el nuevo tamaño. Entonces, si guardamos y ejecutamos, vemos que primero tenemos el número 9, que vendría a ser la lista original. Después hemos añadido un nuevo elemento y ahora tenemos 10 en total. Al momento de hacer la inserción de nuevos datos, no necesariamente tienen que ser del mismo tipo. Podemos meter absolutamente cualquier cosa y va a funcionar igual. Por lo que ustedes pueden hacer la prueba con otros tipos de datos, como ya se les mencionaba aquí arriba, los enteros, los decimales, las cadenas o valores booleanos. ¿Qué más podemos hacer con las listas? Es que también podemos eliminar elementos. Acá nos va a botar lo que es el remove. Y acá sí tenemos que indicar lo que vendría a ser un... o sea, lo que tenemos que indicar es el elemento que queremos eliminar. Al momento de hacer el punto remove, lo que vas es buscar el elemento de la lista y lo va a eliminar. Es por eso que también les recomiendo la extensión, ya que esta misma nos va a indicar qué estamos haciendo dentro de cada función y nos va a dar lo que es la definición de las mismas, en el caso que les quede dudas. De la misma forma, podemos buscar elementos. Hay dos formas de hacer esta búsqueda. Obtener índice de un elemento y también podemos buscar comprobar si un elemento está en una lista. Esto lo vamos a ver que hay dos formas de hacerlo. Acá está recomendando con una y también podemos hacerlo con el lista.find4. Este es otro tipo de operaciones que no es necesariamente con una función. Esto ya vendría a ser una operación lógica, que lo único que va a verificar es que si el elemento 4 está presente dentro de nuestra lista. Vamos a realizar exactamente lo mismo con la función find. Son distintas formas de expresarlo. Entonces, si ejecuto esto, initial, y acá comprobar. Vamos a probar. Si ejecutamos esto, acá botón de error. Ok, estoy llamando a la función. Eso por ahora lo voy a comentar. Sí, me cuesta leer. Ok, la lista no tiene el elemento find, así que ahora voy a eliminarlo. Ya está aquí. Así ya debería dar. Vamos a limpiar la consola.
Con eso sí, no debería haber ningún problema. Ya. La forma de comprobar de un elemento de una lista, por ahora tenemos lo que es el verificador booleano con lo que es el operador in. En este caso vamos a ver que va a retornar verdadero si encuentra el elemento y falso si no. ¿Cómo podemos obtener lo que vendría a ser la opción de falso? Es que si cambiamos, vemos que aquí hemos eliminado el elemento 5. Entonces si cambiamos esto al elemento que hemos eliminado, nos debería votar falso. Y pasa lo mismo si movemos esto de aquí, nos debería votar un error que el elemento no se encuentra presente en la lista. Por lo que esta es una forma de manejar los errores, ya que por ejemplo si queremos verificar en primer lugar si tenemos el elemento dentro de nuestro contenedor y luego recién poder acceder a él, ya que como vemos la función únicamente va a admitir lo que son elementos presentes dentro del arreglo como tal. Existen otras opciones para lo que es este tipo de dato que por ahora no van a ser el foco, ya que esto después lo van a seguir aprendiendo con la práctica. Y de todas formas, las nuevas funcionalidades ustedes las pueden revisar dentro de lo que es la propia documentación de Python. Si ven aquí, acá está la opción de los documentos. Acá pueden ver lo que es tutoriales de Python como tal. Si no, también pueden buscar lo que es Python List. Acá esta página de W3 es bastante útil al momento de estar aprendiendo, ya que también tiene bastantes tutoriales para que ustedes puedan revisarlos y aprender nuevos métodos. Acá igual está mostrando lo que son los tipos de datos, los ejemplos. De esto después del tipo vamos a ver qué son las clases, que por ahora esto ya va a ser estructuras de datos un poco más avanzadas, que vendría a ser lo que es la programación orientada a objetos, que va a ser el foco o lo de más importancia que vamos a tener en el momento de aprender Flask, ya que para el manejo de lo que es este framework vamos a tener que utilizar bases de datos y normalmente los modelos de datos van a estar utilizando este paradigma de programación, por lo que luego yo les voy a explicar más a fondo a qué hace referencia con este tipo. Esta es otra función que de la misma forma pueden ingresar tanto variables como tipos de datos para ver cuál tipo de datos son. O sea, si no recuerdan exactamente cuál es y quieren verificarlo, simplemente añaden lo que es la opción type. Voy a colocarlo aquí, tipo de dato. Hasta aquí también voy a realizarlo dentro de la misma consola. Ya. Type 45. Acá nos va a mostrar lo que es el tipo de dato como tal. Eso corresponde a la clase de la variable, o en este caso el dato que estoy ingresando, y acá va a indicar su nombre. Lo mismo pasa si colocamos otros. Esto ya va a quedar por mera curiosidad de ustedes si quieren comprobar qué tipo de datos están trabajando. Pero si cuentan con más dudas acerca de otros operadores, lo que es el acceso a las listas, en modificación, ordenar, remover, es que pueden verificar estas páginas para entender más de ello. De todas formas, mientras avancemos en el curso, yo voy a seguir explicando acerca de nuevos métodos que podemos utilizar y nuevas estructuras de datos en las que vamos a trabajar. Pero lo primordial son las listas.
ya que este sí va a ser una estructura de datos bastante utilizada y que ya van a ver que va a ser muy común de ver en distintos códigos. Entonces, una vez entendido este concepto, es que ya puedo pasar a explicar lo que son las cadenas, ya que básicamente una cadena es un arreglo o una lista de chars. Char es un tipo de dato que hace referencia a una única letra, con la diferencia de que acá clicar va a estar variable char. Y siempre me gusta el tipo, incluso acá lo podemos ver. Hay dos formas de ver esto, ya que si yo le coloco con las comillas dobles, me lo va a tomar como un string, pero si yo coloco las comillas simples, me debería tomar como un char. Esta es una conversión de Python, pero en sí, estas variables con las comillas simples son chars. Al momento de utilizar las comillas dobles, es que están indicando que es un string como tal. Solo que aquel tipo de dato igual lo va a seguir mostrando como la clase string, ya que se comportan de manera, por no decir igual, o sea, bastante similar, con la única diferencia que las cadenas como tal cuentan con los índices que ustedes pueden acceder de la misma forma que un arreglo, pero que los chars son básicamente lo que se compone una lista. Es la misma forma que nosotros creemos una string hola. Es exactamente lo mismo, solo que en este caso esta representación viene de esta forma. Lo único que sí es que les recomiendo que cuando especifiquen letras únicas lo hagan con las comillas simples, ya que, como les menciono, deben aprender de una vez las buenas prácticas. Entonces, cuando se especifica que es una letra sola, siempre se utiliza las comillas simples. En otros lenguajes, sí es más estricto esto, por eso es que hago hincapié en la diferencia que hay, porque si ustedes se animan a ver, por ejemplo, un lenguaje de bajo nivel como lo que es C++, es que van a necesitar el manejo de tipado. Entonces, si ustedes confunden el concepto de que un string y un char son lo mismo, van a tener varios problemas. Porque esto en la mayoría de lenguajes no funciona así. Los chars son un tipo de dato específico y los strings son otros. Por eso, como buena práctica, les indico que siempre que quieran especificar una letra única, que va a ser un char, lo hagan con las comillas simples. Entonces, una vez ya entendido de mejor forma qué son las cadenas como tal y las listas, ya podemos pasar a lo que son las operaciones básicas con variables. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Tienen preguntas? Como les menciono, esto es lo más básico, así que aunque creen que la pregunta es absurda, háganla. Ya que al momento de ustedes ser programadores, de verdad les digo que tienen que aprender a preguntar. Y que cuando encuentren su primer trabajo como desarrollador junior o trainee, van a ver que es un mundo totalmente diferente a lo que ustedes aprenden y van a estar llenos de preguntas. Así que pueden preguntar sin ningún roche, no hay ningún problema. Aunque sea lo más básico, si es necesario, que es algo del inicio que hemos visto. Sí, buenas tardes. Yo tengo una... Hola, Sí, ¿me escuchas? sí, Sí, te escucho. me imagino que también existen acá tipos de métodos, ¿no? Para manejar tipo cadenas de string como split, así en JavaScript, ¿no?
¿Cuáles serían los que son en Python? Y ya, para el manejo de lo que son los string como tal, Ajá. funciona de una forma similar a lo que es JavaScript. Pero, entonces vamos a regresar al código. Acá ya tengo lo que es el var string. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos métodos, como vendría a ser de obtener lo que es la capitalización. Acá ya lo está recomendando, pero es exactamente igual con lo que vendría a ser upper, que va a convertir todas las variables en mayúsculas. O sea, básicamente nuestro print sería de hola. Y lo mismo para convertirlos en todo lo que son a minúsculas, que en este caso vendría a ser hola en pequeño. Aquí para no ejecutar todo el código lo voy a trabajar aquí. Voy a crear la variable exactamente la misma que tenemos aquí. Entonces, cuando esto ya lo he definido, y por ejemplo, si hago el var string.upper, se usa como todas mayúsculas, y lo mismo pasa para el lower. De la misma forma, tenemos otros tipos de formateo. También hay otros métodos que, por ejemplo, podemos contar palabras que existen, digamos, en una cadena repetida. Vamos a crear una repetida. Voy a crear una hola, 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 hola. También tenemos el método que es el count, var cadena repetida. Ella me está recomendando lo que es la funcionalidad. Únicamente indicamos la palabra y nos va a contar la cantidad de veces que tenemos la palabra repetida. De la misma forma, acá sí funciona el punto find como tal. Pero recuerden que acá arriba mostré para el método de elemento, pero no funcionaba. Dentro de los string sí funciona este método. Si igual tenemos lo que es, aquí lo voy a mostrar. No, string.find, la letra O. Y acá nos va a botar el índice de donde encontramos la palabra. O bueno, en este caso la letra, ¿no? También pueden especificar palabras y les va a mostrar lo que vendría a ser el índice a partir de donde comienza. De la misma forma, algunos métodos de modificación. Tenemos lo que es el replace. Entonces voy a crear la variable. Entonces aquí sí creo var.reemplazar .replace. Y acá ya me lo está recomendando que vamos a especificar la palabra como tal. Y al costado ingresamos la cadena que queremos hacer el reemplazo. Entonces, estos son algunos métodos. De la misma forma, podemos, o sea, como mencionaste, el split, si mal no recuerdo. Es un método similar, pero en este caso tenemos que especificar, bueno, igual se tiene que especificar el delimitador. Y vamos a utilizar este de acá. Entonces, palabras split va a reemplazar split, pero voy a utilizar que es el delimitador de la coma. Entonces, si hago esto, palabras split, voy a comentar estos de aquí. Eso para que no
interfiera. Print. Periodo print. Estoy en las listas, ningún print más. Ya. Entonces, por ejemplo, acá estoy utilizando un par de métodos, uno para modificar y otro para hacer el split como tal. Entonces, si ejecuto, hacer que en cambio de tener lo que es el string como tal, lo convertido en un arreglo separado mediante el delimitador, que en este caso es la coma. Entonces, estos son algunos métodos. Como mencioné, hay un montón más. Esto lo pueden encontrar dentro de la propia documentación de Python, pero o sea, no es necesario que se aprendan todos, ya que para casos específicos van a necesitar igual revisar la propia información del lenguaje para obtener el método necesario. Entonces no es necesario que se memoricen todo. Principalmente tienen que aprender a cómo utilizarlo, ya que los métodos bueno, se podría decir algo secundario. De todas formas, los principales sí es necesario que los conozcan, pero con tener el enfoque de entender la estructura de datos como tal, pueden trabajar con los métodos como tal. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Ok, gracias. Tengo una pregunta más. Para el tema de frontend, ¿existen tipo frameworks que están ya diseñados en Python para trabajar con este lenguaje, digo? Así como JavaScript real, digamos, hay frameworks que son tipo para trabajar con Python, algo así. Pero para frontend, sí. Como frontend como tal, no es muy recomendado utilizar para Python. No conozco si existe alguno, creo que no, porque Python está orientado principalmente para backend. El tema del frontend, cualquier framework que ustedes conozcan, como bien me mencionaste, React, Vue, Next, todos los que existen actualmente, todos están basados en JavaScript. Todos los navegadores funcionan bajo ese lenguaje. Entonces, para todo el tema del frontend, es completamente el lenguaje de JavaScript. Ya de ahí el tema de los frameworks viene a lo que vendría a ser formas distintas de escribir el código, pero en el fondo es lo mismo. Entonces, justamente, si en este caso creo que te podría interesar de repente ser en full stack, entonces tienes que conocer lo que vendría a ser para la parte front en JavaScript completamente, ya que si dominas JavaScript puedes entender cualquiera de los frameworks existentes de manera sencilla, y es en lo únicamente que se basa en toda la parte visual de las webs. Todo en lo de servidores sí existe más variedad en temas de lenguaje, ya que viene el tema de lo que es Python, Java, C++. Ahí ya varían los lenguajes, pero un framework como tal para frontend de Python, no. Y bueno, tampoco no es muy recomendado porque los navegadores únicamente aceptan JavaScript, entonces entre la transformación que existe del lenguaje, todo es un proceso bastante complejo. Entonces, como la idea es que los aplicativos web sean lo más rápidos posibles, es que se opta por separar ambos lados. A ver, ya, otra pregunta, tengo entendido que son varias versiones de Python, porque me ha tocado a veces ejecutar digamos, librerías con Python, pero a veces algunas están con Python 3 y unas tienen a veces Python 2 instalado, ¿no? Digamos, tiene un estándar para utilizar, o así como en Java, ¿no? Cada año se va actualizando y supongo que funciona así, ¿no? Y sí, librerías, o sea, el Python 2 no puede ejecutar, creo que librerías de Python 3, algo así, ¿no? O sea, no tengo claro eso. Ya, ok. Esa es una pregunta interesante, porque el tema del manejo de las versiones, eso yo lo voy a explicar dentro de un momento cuando ya trabajemos con un poco de Flask, que existe el tema del versionamiento. Dentro de Python existe la herramienta de lo que es el entorno virtual,
que básicamente es un ambiente separado donde nosotros vamos a poder especificar las versiones que nosotros queremos manejar. Entonces, independientemente de las instalaciones que tengamos, no va a haber esos conflictos. Entonces, por lo tanto, al menos en lo que es Python, dependiendo de la versión, va a haber las cosas que se acepten o no. Pero eso ya es dependiendo del tipo de proyecto que se quiera realizar. O sea, por ejemplo, digamos que donde ingresan a trabajar, les dicen, ¿saben qué? Vamos a trabajar con Python 2.5. Entonces, ustedes simplemente se genera su entorno virtual con esa versión de Python específico y con todas las librerías que ustedes le van a dar. Esto ya lo voy a explicar un poco mejor a qué hace referencia con esto, pero ese tema del versionamiento no se preocupen, eso es algo que se especifica. Pero normalmente lo estándar siempre es utilizar las últimas versiones, ya que utilizar las anteriores es un poco como repetir lo mismo. A veces cambian ciertas funcionalidades, pero no es un cambio como del lenguaje completo como tal, ¿no? Entonces, eso sí lo vamos a ver el tema del versionamiento dentro de los entornos virtuales, para que quede un poco más claro cómo manejar ese tema de las versiones, que a veces es un poco extraño, ¿no? Que es, digamos, yo tengo Python 3.11, tú instalas Python 3.2, entonces no hay mucho problema en eso. Ya después cuando, por ahora, como están aprendiendo, no existe conflicto con el tema de las versiones, como les menciono, ese tema de utilizar cierta versión u otra es totalmente específico del proyecto, por lo que no se tienen que preocupar por eso ahora. Ok, gracias por la respuesta. Gracias. Está bien, no hay problema. ¿Alguna pregunta más? Ya. Ya que no hay preguntas, igual después voy a abrir otro bloque de preguntas por si tienen más dudas. Ahora voy a dar unos 10 minutos para que vayan, tomen agua, vayan al baño, o para que tomen un descanso, ya que esta clase es un poco rápida en el sentido de aprender los conceptos básicos de Python, ya que el foco principal es Flask, pero de todas formas es importante revisar todos estos conceptos. Así que voy a dar unos 10 minutos para que descansen y ya volvemos para continuar. Listo, muchachos. Ya regresamos. Espero que hayan descansado para lo siguiente, que va a ser un poco el tema de operaciones básicas con variables. Lo único que sí es que el tema de los entornos virtuales ya lo vamos a trabajar con la configuración básica de Flask para que podamos terminar todo el contenido bien. Siendo igual, la parte de entornos virtuales es algo que sí se tiene que explicar. La tengo que explicar con detenimiento porque es normalmente lo que sucede en las confusiones y mayormente es donde todos tienen problemas. Entonces eso sí tenemos que verlo con calma. Así que por ahora únicamente nos vamos a centrar en lo que es el lenguaje para ya luego pasar a lo que es tanto la instalación del entorno virtual como lo que es el manejo, o bueno, ya vendría a ser la configuración de Flask como tal. Les voy a volver a compartir pantalla. Entonces ahora vamos a ir con las operaciones básicas con variables. Lo primero que vamos a trabajar son las estructuras de control, que primero vamos a ver las estructuras condicionales, que viene a ser el famoso if-else, que esto es de uso común en todos los lenguajes y que, como que indica, nos va a permitir tomar decisiones basadas en condiciones. Entonces vamos a regresar al código, vamos a eliminar esto de aquí. Y ahora vamos a trabajar con, diría, booleana.
Entonces, la funcionalidad del if-else, como bien ya lo hemos visto dentro de la diapositiva, va a ser el poder tomar decisiones. Al momento de estar trabajando con el código, muchas veces vamos a tener que tomar un camino u otro. Por ejemplo, al momento de crear los endpoints para nuestro backend o los puntos de acceso donde el frontend va a obtener la información, se va a pasar los casos que muchas veces va a suceder errores o de repente no se encuentra la información que necesitamos. Ese es un caso práctico de if-else, que dependiendo si se encuentra la información, vamos a retornar lo que nos solicitan, y si no, vamos a tener que retornar otra cosa. Entonces, ¿cómo declaramos un if dentro de Python? Acá ya nos está recomendando, y acá ya venimos con uno de los primeros estándares que tiene este lenguaje, que es el tema de la indentación. Al momento de hacer uso de estructuras de control, como vendrían a ser las estructuras condicionales, el manejo de bucles y el uso de funciones, además de las clases, la declaración de las clases, vamos a tener la conocida indentación. ¿Qué es la indentación? Ustedes se preguntarán. Es simplemente añadirle la sangría correspondiente al contenido de los, en este caso, el if-else, que va a tener en su contenido. O sea, ¿qué me refiero con eso? Que si yo quito esto de aquí, me va a botar un error. Que acá está indicando que necesitamos tener una indentación. Esto indica que al momento de crear un bloque de código if, que es esto aquí, el contenido que este va a tener tiene que estar completamente indentado. Entonces, ese estándar va a aplicar para absolutamente todo lo después que vamos a ver, como ya lo mencioné, el tema de las funciones, el uso de clases, el uso de fors, whiles. Todo esto va a tener el uso de indentación. Entonces, con esto tenemos un bloque simple de if-else. En este caso va a evaluar lo que es nuestra variable. Y la estructura de esto funciona de la siguiente forma. Al momento de declarar un if, vamos a tener lo que es la expresión booleana, la cual va a contener toda la información necesaria para hacer la evaluación correspondiente, o sea, lo cual va a retornar lo que vendría a ser un true o un false. En este caso, como estoy declarando la variable como verdadera, es que simplemente va a tener booleano. Y como caso verdadero. Pero ahorita ya vamos a jugar con un poco de temas de lógica para que vean las distintas variantes que podemos generar para retornar un true o false dependiendo del contexto. Entonces, en este caso, si ejecutamos, vamos a tener lo mismo de que la variable es verdadera. Y si la modificamos a lo que es la opción de false, va a botar el otro caso. Entonces, ¿cómo podemos jugar con la lógica en este lado? Vamos a tener lo que son los operadores booleanos o de comparación. Vamos a tener lo que es lo que está recomendando el igual, vamos a tener el mayor que, menor que. Y también vamos a tener los operadores lógicos que vendría a ser lo que es el AND, OR y NOT. Esta sección de acá son los de comparación, que va a ser para cantidades, como puede ser números, o en este caso lo que vendría a ser valores enteros o flotantes, para indicar cantidades, por ejemplo, la edad es mayor a 30 y menor a 50, es menor o igual a cierta cantidad. Y luego los operadores lógicos, que vendría a ser el AND, OR y NOT. AND es la opción de y, voy a colocarlo acá en versión español, y, o,
Aquí el tema de los operadores lógicos también necesito que lo practiquen bastante por su cuenta, porque como les mencioné, este es únicamente un vistazo al lenguaje y el tema de lógica lo voy a tener que dejar un poco de lado para trabajar el tema de Flask. Pero de todas formas, se lo muestro aquí para que ustedes puedan practicarlo fuera de la clase y conozcan más cómo funciona esto. La funcionalidad, esto voy a hacer acá una pequeña tabla. Okay. No, mejor esto. Ya, el operador AND. Acá nos indica que las dos expresiones deben ser verdaderas. Ya. Aquí, para el operador lógico de AND, vamos a necesitar que las dos expresiones deben ser verdaderas. ¿Esto qué significa? Que ambos deben retornar un valor de true, independientemente del tipo de dato que sea, si no la respuesta va a ser falsa. En el caso del OR, al menos una de estas debe ser verdadera, y el NOT va a invertir lo que es el valor de nuestra expresión booleana. O sea, si nosotros tenemos un true, va a volverlo false, tenemos un false, va a volverlo true. Vamos a probar un poco de esto acá directamente. La expresión es falsa. Entonces, como les mencioné, para que AND funcione, ambos deben ser verdaderos. Si ejecutamos la variable esto, vamos a ejecutar y ya. La terminal de Windows no colabora. Entonces, que la expresión es verdadera. Si modifico esto un poco, acá cambio lo coloco en false. Vamos a ver que cambia que la expresión es falsa. Si modifico el AND a un OR, vamos a ver que la expresión es verdadera. Como que indica que al menos uno de estos dos va a tener que ser verdadero para que toda la expresión se vuelva automáticamente verdadera. Entonces, ¿cómo hacemos que el OR nos dé falso? Vamos a poner la que debe ser el valor de nosotros. Acá nos está dando que la expresión es falsa. Esto para que quede más claro lo voy a hacer entre paréntesis. Para que vean que primero se aplica el operador de NOT y luego se aplica lo que vendría a ser el operador de OR. Entonces, una vez conocido esto, es que nosotros podemos empezar a jugar con lo que es el tema de las expresiones. Por ejemplo, acá modifico esto. Arriba coloco esto aquí. Esto elimina aquí. Esto lo coloco aquí. Entonces, esto nos debería dar falso. Pero al estar negado, nos va a dar verdadero. Si ejecutamos, nos da que la expresión es verdadera. Este ejemplo, si copianlo y vayan jugando con los operadores, también pueden utilizar lo que vendrían a ser valores para los operadores de comparación. Pero lo principal son los operadores lógicos, ya que estos son los más comunes que siempre solemos utilizar, tanto en operaciones matemáticas como en nuestro día a día, así que son bastante conocidos y no requieren de una explicación fuera más de mencionar los que existen y que se utilizan. Pero estos de aquí no todos lo conocen, por lo que es necesario mostrárselos y explicar. Por lo que, como repito, copien este ejemplo y empiecen a modificar acorde a lo que ustedes quieran para que vayan probando cómo funciona.
Igual, si les interesa este tema, de la misma forma pueden buscar en la web como operadores lógicos, tabla de verdad. Y aquí van a tener un montón de contenido para que puedan aprender el tema de lógica. Existen videos, lo que son páginas web, que acaban de conocer un poco más acerca de lo que son los operadores lógicos, que no en todos lados se simbolizan de la misma forma. En el caso de Python, son los nombres como tal, pero van a conocer que en otros lenguajes también se utiliza como lo que son los operadores de and or not, dependiendo de qué lenguaje manejen, va a tener unos ciertos símbolos de una forma u otra. Por lo que es necesario que conozcan todas las variaciones para que no haya confusiones en el caso de que te dicen otro contenido. Pero su funcionamiento es exactamente el mismo. Entonces ahora, una vez explicado este tema de las estructuras de control, vamos ahora a hablar de las estructuras iterativas. El primero y el más común es el uso del que acá nos indica que itera sobre una secuencia, lista, cadena, etc. Entonces, vamos a generar nuestro primer ejemplo de origin range de 10. Ya nos está mostrando. Esta es una nueva función que es el rango, que nos va a generar un rango iterable de números que nosotros vamos a poder delimitar de dónde a dónde empieza. En este caso es necesario el 0. Como valor predeterminado únicamente podemos añadir un número que acá nos está indicando que en este caso la función, como un único parámetro inicial, podemos simplemente indicarle el número de parada. Pero de la misma forma podemos inicializar dónde comienza, dónde termina, y el step, que vendría a ser los saltos que realiza. Por predeterminado, esto viene de esta forma. En este caso estoy especificando el 10. Pero si quieres ser más visual con esta declaración de aquí, que está indicando dónde inicia, dónde termina y el paso que va a seguir. Entonces esto nos debería imprimir lo que es la lista de números del 0 al 9, ya que algo a tomar en cuenta al usar range, el fin siempre es acá con el número anterior. En este caso hemos especificado el número 10 y está terminando en el 9. Quiero que aparezca el 10, simplemente coloco 11. Y vemos que acá nos está dando ya el número 10. Otra forma de utilizar el print es de la siguiente forma. Acá ya nos está marcando lo que es el end, que este parámetro indica cómo va a terminar lo que es la impresión. Por predeterminado, eso termina con un salto de línea, pero justamente con esto podemos modificarlo. ¿Qué está pasando acá? Yo desde el inicio había mencionado que todo lo que contenga la función de print va a ser referente a lo que se va a imprimir. Pero ya luego vamos a ver, detrás de las variables, que podemos utilizar lo que son los argumentos por clave valor. ¿Qué hace referencia a esta sección de aquí? Que esta vendría a ser la clave, esta vendría a ser el valor. ¿A qué me refiero con esto? Es que este tipo de parámetros vamos a tener que especificar exactamente el contenido que van a tener. O sea, esto no va a hacer referencia a lo que nosotros queremos imprimir, sino es un parámetro externo que modifica el comportamiento del print. En ese caso estoy indicando que no sea el salto de líneas, sea una coma. Entonces, si vuelvo a imprimir esto, vamos a ver que ya no me bota la lista con los saltos, sino que ya me está dando la lista con comas. Me indica que tengo el end con espacio, y se anda que cada uno sale con espacio, espacio, espacio. Ustedes pueden probar
con cualquier otro símbolo, claro que si ponen cualquier cosa igual funciona. Es una forma de darle formato a las impresiones, en caso que no necesiten estar utilizando el salto de línea. Pero como menciono, esto sí deben tener un poco de cuidado, porque a veces pasa que simplemente colocan un nuevo delimitador y después no vuelven a hacer una impresión para devolver al valor original esto, y a veces se juntan los prints. Pues, ¿qué pasa si yo agarro e imprimo algo que fuera otra cosa? Van a ver que va a salir al costado y no va a salir abajo. Entonces, por eso les digo que tienen que manejar esto con cuidado para que no ocurra confusión en la información que ustedes manejen. Hay formas de hacer esto directamente. Pueden agarrar la forma más simple, agarrar un print y usarlo de esta forma y hacer el salto en línea, pero normalmente se utiliza lo que es el salto en línea con esta letra N más el slash invertido, que va a indicar que es una nueva línea que funciona exactamente igual que hacer un print a la mala. Esto yo digo a la mala porque estamos llamando a la función. De nuevo, cuando tranquilamente podemos añadir este espacio a la cadena. Estos símbolos también existen distintas opciones, que también puede ser lo que es la tabulación. Casi está confundido con el uso de Python. Ya. Existen otros operadores, bueno, no, estoy llamándolo mal, otras opciones del string que nosotros podemos añadir para hacer saltos de línea, espacios en blancos, tabulaciones, y ven que podemos darle formatos interesantes en nuestras impresiones. Esto igual es bastante contenido de lo que es el lenguaje como tal, que es para que lo conozcan y de todas formas, por su lado, investiguen y conozcan más sobre ellos. Yo únicamente se los estoy mostrando para que tengan conocimiento de que existen y puedan investigar más acerca de ello. Entonces, regresando a lo que es el for como tal, como bien mencioné, podemos utilizar lo que es el arrange o podemos iterar contenedores. Vamos a crear una lista aquí, va a ser como una lista de números. Similar podemos hacer el for i en lista. Si recuerdan, este in lo hemos utilizado anteriormente para verificar si algún elemento se encontraba dentro. En este caso, lo primero que lo estamos utilizando para iterar sobre cada elemento presente en la lista. Con esta variable vamos a acceder a cada uno de estos índices y vamos a poder imprimirlos. Va a ver que funciona exactamente igual que esto. Acá voy a añadirle un print vacío para que no haya confusiones. Y ve que funciona igual, con la única diferencia que en el caso de range yo estoy especificando de dónde empieza y acá estoy accediendo a los elementos de la regla. Otra forma de acceder a los elementos de la lista, como bien mencioné, tenemos la opción de los índices para poder extraer cada elemento en específico. Por lo que también podemos hacer for i in range de lista. Y acá ya nos está indicando lo que vendría a ser el acceso a los índices. Esto es exactamente lo mismo que esto. Solo que esto es mucho más simple de entender que ver todo este espagueti de código lleno de funciones. Esto es mucho más entendible, por lo que si quieren recorrer una lista de objetos y no necesitan acceder a los índices, entonces pueden utilizar esta opción. Si es necesariamente estricto que accedan a los índices, entonces tendría que utilizar esta opción. Acá lo voy a comentar. Acá faltó el vacío para diferenciarlos. Y ve que es exactamente igual. Con esto
ya hemos trabajado la primera estructura iterativa que vendría a ser el for. Ahora vamos a pasar a lo que es el bucle while, que funciona de forma similar al for, pero no es exactamente lo mismo. Acá indica que ejecuta un bloque de código mientras una condición sea verdadera. El bucle for siempre tiene un límite de parada, a menos que nosotros especifiquemos lo contrario, lo cual no es lo común. Siempre el bucle for se utiliza para un rango determinado de elementos, y el bucle while de vez en cuando se va a utilizar para hacer estructuras que puedan funcionar de forma infinita. Por ejemplo, aquí igual lo vamos a comentar. While. Con esta declaración es que ya nosotros tenemos un bucle while. Con todo lo que nosotros ingresemos acá, es que vamos a poder ejecutar todo el bloque de código, como bien menciona aquí, presente dentro de la indentación que nosotros tengamos para el funcionamiento del bucle while. Con esto es que van a que si ejecuta este código, esto se va a imprimir indefinidamente. Ejecuta y ve que no para. Estoy acá moviendo la rueda, que está, la consola está volviendo loca. Entonces aquí ya lo corto para que no haya ningún problema. Y este es otro error muy común. Al no manejar mucho la lógica, ya que esto funciona con una expresión condicional similar a lo que es el if, vamos a ver que un montón de veces vamos a tener el típico error del bucle infinito. Que nosotros creamos un bucle while para recorrer cierta información y retornar un resultado. Pero nosotros declaramos mal nuestro bucle. Entonces va a pasar el típico error del bucle infinito. Esto lo van a ver un montón de veces. Es algo normal. Por lo que les digo que es necesario que aprendan el tema de lógica para que no ocurran estos problemas. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? El tema del true es que indica que la condición siempre va a ser verdadera. Pero también acá puedo meter lo que es la opción del break para que se ejecute una única vez. Este break lo que va a hacer es romper lo que es el bucle como tal. Vamos a crear un iterador que vamos a inicializarlo en 0. Y vamos a generar un bucle condicional aquí. Acá ya estamos mezclando. Acá vendría a ser bucles condicionales con los que son las estructuras condicionales. Entonces, aquí lo que estoy marcando es que nuestro iterador va a inicializar en 0. Estamos generando la condición que si es igual, va a salirse del bucle, si no va a seguir aumentando de 1 en 1. Por lo que en nuestra consola nos debería marcar lo que son 10 verdaderos. 2, 3, 4, 5, 6, 11 que diga. Que hacen alusión a lo que vendría a ser el condicional de nuestro bucle if. Esto es algo que deben tomar bastante en cuenta. También para salirse de los bucles while. También existe el operador continuo, que es simplemente el inverso. Que acá voy a imprimir lo que es iterador para que sea más gráfico. Is iterador. Acá también voy a aprovechar en explicar lo que son los... Algunos operadores tenemos los típicos operadores normales de suma, resta, multiplicación y división, pero aquí tenemos un añadido que es el operador módulo. Este nuevo operador lo que va a hacer es obtener el residuo. Aquí lo que estoy haciendo es obtener los pares. Al indicar módulo 2 igual a 0,
que estoy indicando que si el número es par, no lo imprima, pero que de todas formas añada lo que es un número más. Por lo que si imprimo esto, acá yo estoy generando lo que es un bucle infinito. Ustedes se preguntarán por qué está pasando esto. Al momento de yo tener la opción de continuo, es que al ir aumentando, acá me estoy salteando en la opción del 10. Ustedes se preguntarán cómo me estoy saltando en la opción del 10. Este iterador va a ir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero aquí yo estoy indicando que cada par se salte directamente lo ignore. Y acá yo he añadido la condición de que si llega a 10, sale. Pero como antes está este condicional, que indica que haga el salto si es un número par, y 10 es un número par, nunca toca, la que vendría a ser nuestro caso de salida. Entonces hay dos formas de solucionar esto. Directamente que coloquemos que esto sea impar, o simplemente esto modificarlo a un número impar que vendría a ser 11. Voy a limpiar la consola para que se vea mejor. Quedamos 1, 3, 5, 7 y 9. Que como ven son números impares, ya que nos hemos salteado las opciones del par. Pero como ven, este es un error que puede pasar, que no estamos tomando en cuenta al momento de añadir código, que teníamos una condición, ya que evitemos nuestro caso de salida y nos sucede el típico caso de bucle infinito. Y aquí ya estamos mezclando lo que vendría a ser también los condicionales. Aquí hemos pasado los ejemplos. Y antes de pasar a lo que es Flask como tal, voy a explicar un par de cosas más para que queden en claro. Y vamos a trabajar aquí lo que son los condicionales anidados. Vamos a ver. If. En vez de tener un inicio, tenemos la opción de verdadero, tenemos la opción está mal. Ya. Dentro de las opciones de los condicionales tenemos lo que son las opciones del else if o lo que vendría a ser los condicionales anidados. Con condicionales anidados es que menciona que acá también podemos meter otro if y que funcione exactamente lo mismo. Esto no suele ser muy recomendado. Mayormente se menciona que utilizan el caso de el if para que puedan mencionar declarar varios condicionales, ya que esto no solo se limita a uno, sino que podemos generar independientemente cantidad de n casos sin problema alguno. Entonces aquí voy a tener un ejemplo para es igual a 30. Entonces es menor a 15. El número es menor a 15. El if no es menor a 40. Este es un ejemplo poco práctico, pero para que entiendan cómo funciona. Que en este caso, como tenemos la variable 30, debería caer aquí. El número es menor que 40.
Como ven, no excede lo que es el if. Estamos yendo a la siguiente opción. De la misma forma, va a pasar que vamos a añadir una cantidad independiente de condicionales y esto va a seguir funcionando sin problema. Algo a no confundir es que en otros lenguajes está como else if, pero dentro de Python es el if. Entonces, hasta aquí, cuando queda 12 minutos, ya. ¿Hay alguna pregunta o duda? Hasta aquí voy a abrir un bloque de preguntas, un último bloque de preguntas. El tema de la configuración de Flask y todo lo referido a lo que son los entornos virtuales, vamos a trabajarlo en la siguiente sesión. Porque, como les menciono, necesito explicar esto de forma calmada para que no tengan ningún problema de configurar sus propios proyectos. Así que, ¿tienen alguna duda o consulta hasta aquí? Si tienen problemas con el micro, pueden escribir por el chat, no hay problema. Ya, ok. Ya que no hay dudas, voy a pasar a explicar unas cuantas herramientas. En el caso que estén teniendo problemas con lo que es el tema de la instalación de Python, para que ustedes puedan practicar todo el tema, pero sí o sí necesito que tengan instalado para la siguiente clase, instalado Python como tal. Vamos a ver algunas herramientas para que ustedes puedan trabajar con el lenguaje y puedan practicar sus propias cosas, independientemente de lo que vamos a ver luego con el framework como tal. Tenemos la opción de Replit, que es básicamente un IDE que nos va a servir para generar, o sea, podemos trabajar básicamente cualquier lenguaje dentro de él. Y también tenemos la opción dentro de Python. Lo único que ustedes tienen que hacer es crearse una cuenta y ya de ahí la página los va a guiar para que puedan crear sus primeros proyectos. Hay casi todos los lenguajes y hay múltiples librerías. Eso es algo para que lo puedan utilizar para practicar incluso hasta desde el teléfono. Existe un aplicativo de Android o iOS para que puedan utilizarlo desde el teléfono y puedan seguir programando sin necesidad de tener una computadora en la mano. Otra opción que existe es el Google Colab. Que pueden trabajarlo lo que es lo que es Python desde el entorno de Jupyter, que es básicamente unos notebooks que pueden hacer. Esto es más que todo para investigaciones, o sea, principalmente el tema del uso de Jupyter. Pero como es un IDE de Python simple de utilizar, entonces directamente puede trabajar dentro de él sin la necesidad de estar sin instalaciones. Tienen estas dos herramientas. El tema del Colab ya viene predeterminado en su cuenta de Gmail, así que simplemente tienen que acceder a la página. Pero el tema de Replit sí tienen que crearse una cuenta. Estas son dos opciones que ustedes pueden utilizar para programar en Python sin necesidad de estar en una computadora y puedan seguir practicando. Pero como menciono, necesito que tengan instalado Python Visual para la siguiente clase sí o sí, porque yo voy a trabajar netamente con lo que es el framework y la creación de entornos virtuales
por lo que yo no voy a tocar nada de configuraciones de lo que es visual ni configuraciones de instalación de Python. Por eso ahora necesito que si tienen alguna duda o algún error, un problema, me lo digan de una vez para trabajarlo ahora. Si no, eso sería todo por la clase de hoy. ¿No tienen dudas, no, muchachos? ¿Qué versión de Python? Bueno, en realidad tienen que trabajar con la última. Yo tengo la 3.11, pero tengo que actualizar el mío. Como las versiones es independiente, después les voy a mostrar con los entornos virtuales cómo trabajar con versiones específicas. Y así que para que se sientan seguros, vamos a crear un entorno virtual con la misma versión todos, para que no haya problema. Lo único que necesito es que tengan Python instalado. De preferencia, instálenlo directo de lo que es la web de Python. Aquí la última versión del 3.12.1 para poder trabajar con el lenguaje y de ahí crear lo que es nuestro entorno virtual con una versión específica. ¿Alguna duda más? No hay problema, Pedro. Y ok. Entonces, si no hay más dudas, eso sería todo por la clase de hoy. Es un repaso bastante rápido de todo lo que es Python. Como decían, este es un lenguaje muy amplio y no voy a poder acaparar todo lo que es el lenguaje como tal, por lo que les recomiendo que si no conocen nada del lenguaje, practican por su lado, para que de todas formas yo les voy a estar siempre dando tips al momento de seguir trabajando con lo que es el framework como tal. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy, muchachos. Espero verlos en la siguiente sesión para ya empezar a trabajar con cosas más interesantes. Listo. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente sesión.